Antes de que comencemos, asegúrate de suscribirte y de darle like a este vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que no querrás perderte en ni un segundo. Hoy quiero contarte algo que me pasó, algo que me hizo dudar de todo lo que creía conocer, el juego del encierro. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de secuestro. Es un descenso a la confusión, al miedo y a la paranoia que se esconde en cada sombra. Si estás viendo esto, probablemente ya es demasiado tarde para mí. No recuerdo cómo llegué aquí. Todo lo que sé es que desperté en una habitación extraña. Las paredes eran grises, ásperas, y olían a humedad mezclada con algo metálico. Intenté levantarme, pero mi cabeza dolía como si alguien la hubiera golpeado varias veces. La luz era tenue, como si alguien hubiera decidido que no merecía ver demasiado. Miré alrededor. No había ventanas. Solo una puerta cerrada con llave y un reloj antiguo colgado torcidamente. Las manecillas marcaban las 3:17 de la madrugada, aunque no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me incorporé con dificultad, apoyándome en el suelo frío. Intenté recordar algo, cualquier cosa, pero mi memoria era un borrón. Lo último que recordaba era salir de casa esa mañana. Nada más. ¿Hola? Mi voz sonó débil, apenas un susurro. ¿Hay alguien ahí? El silencio me respondió. Un silencio tan pesado que sentí que la habitación misma respiraba sobre mí. Entonces lo vi. Un mensaje escrito con marcador rojo en la pared. No intentes escapar. No sabes lo que está en juego. Mi corazón se aceleró. ¿Qué juego? ¿Qué me había traído aquí? Y lo más aterrador, porque sentía que algo dentro de mí ya sabía la respuesta, aunque mi mente lo rechazaba. Intenté abrir la puerta. Cerradura firme. Nada de suerte. Me di cuenta de que no tenía mi teléfono, ni mis llaves, ni siquiera mis zapatos. Cada intento por recordar se sentía como nadar en un río de niebla. Entonces, un ruido. No un simple crujido. Era un golpe en la puerta, sutil, como si alguien respirara detrás de ella. Me congelé. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía. Tranquilo, una voz femenina, suave, casi susurrante, llegó desde algún lugar detrás de la puerta. Todo estará bien si haces exactamente lo que te diga. Mi respiración se aceleró. Instintivamente retrocedí, pero no había dónde ir. Esa voz, no la conocía, y sin embargo, algo en mí quería obedecerla, sin entender por qué. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Intenté gritar de nuevo, pero un peso invisible parecía presionarme la garganta. Hasta que escuché un sonido que me heló la sangre. Mi nombre, susurrado, pero no por alguien que conociera. Era la voz de la habitación misma, de la nada. Lucas, dijo, con un tono que parecía mezclar preocupación y amenaza. Te estamos observando. ¿Observando? La palabra me golpeó como un puñetazo. Algo estaba mal. Muy mal. No era solo una habitación desconocida. Había alguien, o algo, moviendo piezas que yo no entendía. Y lo peor, no tenía idea de qué papel jugaba yo. Me senté contra la pared, intentando calmarme. Intenté recordar, pero cada pensamiento parecía manipulado, como si alguien hubiera borrado fragmentos de mi memoria. Y entonces, un destello de claridad, la sensación de no estar solo, de que cada paso que diera estaba siendo planeado. Mi instinto gritaba, escapa, corre, no confíes en nada ni nadie. Pero mi mente decía algo distinto. Algo oscuro, aterrador. ¿Y si no soy el que debe escapar, sino el que ha sido atrapado desde el principio? Un chasquido. La puerta se abrió lentamente, revelando apenas una sombra que desapareció tan rápido como apareció. Y una última advertencia flotó en el aire. No te muevas. Pronto lo entenderás. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, entendí algo. No sabía nada. No sabía qué me había traído allí. No sabía por qué. Y lo más terrorífico, no sabía si alguna vez volvería a salir siendo el mismo. Algo me espera fuera de esa puerta. Y lo descubriré, aunque me cueste la cordura. El corazón aún me dolía por la adrenalina. La puerta abierta parecía un portal a algo que no quería enfrentar, y sin embargo, una fuerza invisible me empujaba hacia ella. Cada paso que daba hacía que mis pies crujieran sobre el suelo frío y desgastado. Al salir, la luz era peor que en la habitación. Tenía un color amarillento, enfermo, que hacía que todo pareciera más viejo, más roto. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron los objetos esparcidos, fotos de mí, recortes de periódico, hasta un cuaderno con mis anotaciones más privadas. Mi respiración se aceleró. Cada página que hojeaba confirmaba algo que no quería admitir.
Alguien me había estado observando durante meses. Cada movimiento, cada decisión, cada pensamiento registrado con precisión quirúrgica. Entonces escuché el sonido, pasos que no eran míos, acercándose. Me escondí detrás de una columna rota. La sombra apareció, alta, delgada, con un abrigo oscuro que casi parecía absorber la luz. La voz suave que escuché antes volvió a hablar, esta vez directamente. Lucas, tienes que confiar en mí. Pero algo en mí gritaba que no podía hacerlo. La lógica se tambaleaba entre miedo y confusión. ¿Cómo podía confiar en alguien que me tenía cautivo? De pronto, la sombra desapareció de nuevo, dejando una nota doblada en el suelo. Mira dentro de ti. Solo allí encontrarás la verdad. Mis manos temblaban mientras la recogía. ¿Dentro de mí? ¿Qué quería decir? Miré a mi alrededor, buscando alguna pista, algún detalle que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando lo noté. Las fotos en la pared empezaban a cambiar. Una por una, mis expresiones eran distintas, y en algunas, aparecía alguien más, justo detrás de mí, como si siempre hubiera estado ahí. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Todo se sentía como un juego de espejos, donde cada reflejo mentía y cada sombra podía traicionarme. Y ahí vino la idea más aterradora. ¿Y si no soy el protagonista de esta historia, sino la pieza central del plan de alguien más? Un golpe seco resonó detrás de mí. Corrí hacia el pasillo oscuro, intentando encontrar alguna salida, cualquier resquicio de libertad. Pero el lugar era un laberinto, y cada esquina parecía llevarme de vuelta al mismo sitio. Finalmente, llegué a una puerta más pequeña, oculta detrás de unos tablones. Al abrirla, encontré una habitación vacía, excepto por un espejo grande, sucio, cubierto de polvo. Me acerqué y me miré. Por un instante, pensé que vería a un hombre confundido y asustado. Pero en el reflejo, alguien más estaba allí. Una voz suave, casi un susurro. Mírate bien, Lucas. Eres más que un prisionero, eres el hilo que mueve todo. El miedo me paralizó. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, y algo en mi mente se encendió. Flashes de recuerdos que no me pertenecían. Voces, lugares, conversaciones, y un destello de verdad aterradora. No era un accidente. No era solo un secuestro. Yo estaba en el centro de un plan que ni siquiera entendía. El espejo comenzó a empañarse lentamente, como si respirara. Y en la niebla apareció un mensaje escrito con mis propias manos. No confíes en lo que ves. No confíes en quién eres. Mi respiración se detuvo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, pero no sabía hacia dónde. La sombra de antes apareció detrás de mí en el reflejo, sin hacer ruido. Y la voz volvió, más firme. Es hora de que lo veas todo. Sígueme. Mi instinto decía huye. Mi mente decía sigue. Y mientras daba el primer paso, entendía algo aterrador. No estaba seguro de cuál era la opción correcta. La sombra me guiará, pero hacia la verdad o hacia mi perdición. Y cuando vea lo que me espera, nada será como antes. Seguía la sombra por los pasillos tortuosos. Cada paso resonaba en mis oídos, amplificando el miedo que ya me devoraba. Parecía conocer cada giro del laberinto. Yo, por el contrario, solo podía confiar en el sonido de mis propios latidos y en la sensación de que algo dentro de mí estaba mal. La sombra se detuvo frente a una puerta enorme de metal. Antes de que pudiera reaccionar, la abrió. Dentro había una habitación iluminada por una luz blanca cegadora. Y allí estaba él, o yo. Un hombre, idéntico a mí, sentado en una silla, con los ojos vendados y las manos atadas. Al principio no lo reconocí, pero algo en su postura, en la tensión de su cuerpo, me hizo temblar. Lucas, dijo la sombra. Este es tu otro yo. La pieza que fue tomada para crear el juego. Mi mente colapsó. ¿Otro yo? ¿Qué significaba eso? De pronto, todo empezó a tener sentido, o al menos lo que podía entender. El secuestro no era solo físico, era mental. Han estado manipulando tus recuerdos, tus emociones, hasta tu propia identidad, continuó la sombra. Tú y tu otro yo han sido piezas de un experimento de control absoluto. Intenté retroceder, pero la sombra me empujó suavemente hacia el espejo del fondo. Y ahí lo vi. Las imágenes que antes eran fragmentos confusos ahora se transformaban en un mapa completo de mi vida. ¿Quién había confiado en quién? ¿Qué decisiones me habían llevado hasta aquí? Todo estaba planeado. Mírate, dijo la sombra. Estás donde siempre debiste estar, y donde nunca debiste estar. Sentí un escalofrío. La verdad era aterradora. Desde el primer momento, yo había sido parte del secuestro. Cada movimiento que creí libre,
Cada pensamiento que creí mío había sido guiado. Y lo peor, todavía no sabía quién estaba detrás de todo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. La luz blanca se volvió más intensa y comenzó a vibrar en mis ojos. La sombra desapareció, dejándome solo frente a mí mismo, mi doble amarrado. ¿Quién eres?, grité, la voz temblando. Alguien como tú, respondió él, sin mirar. Alguien que fue manipulado para obedecer, para olvidar, para convertirse en el protagonista de su propio secuestro. El miedo y la rabia se mezclaron en mí. Cada fibra de mi ser quería golpearlo, romperlo, liberarme. Pero algo en sus ojos me detuvo. Él también estaba atrapado, como yo. De repente, escuché un murmullo detrás de mí. No era la sombra, ni mi doble. Era un conjunto de voces, grabadas, susurrando instrucciones y recuerdos que se mezclaban con mis propios pensamientos. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Obedece, confía, sigue. Mi cabeza dolía. Intenté resistir, pero algo dentro de mí comenzó a ceder. La confusión se convirtió en un vértigo absoluto. Y entonces lo entendí. Yo era el secuestrado, pero también el instrumento del secuestro. Cada acción que había tomado desde que desperté había sido parte de un plan más grande, y mi mente había sido el tablero de juego. Respiré hondo, tratando de calmarme. Cada segundo era crucial. Si cedía al miedo, perdería toda oportunidad de salir. Y entonces recordé algo que la sombra había dicho: mira dentro de ti. Solo allí encontrarás la verdad. Cerré los ojos y busqué. Busqué mi propia identidad, más allá de los recuerdos manipulados. Más allá del miedo. Más allá del doble que me reflejaba el espejo. Y lo encontré. Un núcleo de resistencia, un hilo de lucidez que no podían tocar. Un pensamiento que me pertenecía. No soy su herramienta, murmuré. No soy su juego. Abrí los ojos y lo vi todo con claridad. Cada pista, cada mentira, cada manipulación. Ahora entendía. La única manera de escapar era usar el conocimiento de mi propia manipulación en su contra. Mi doble, aunque atado, parecía percibir lo mismo. Juntos, sincronizamos un plan silencioso. Cada paso que había dado había sido vigilado, pero los vigilantes no podían controlar lo que yo acababa de recuperar: mi voluntad. Con movimientos rápidos y calculados, abrimos cerraduras, esquivamos cámaras y manipulamos sensores. La sensación de peligro era constante. Cada esquina podía ser la última. Cuando finalmente llegamos a un corredor abierto, escuché la voz de la sombra de nuevo, esta vez gritando con ira. No pueden escapar. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos usado su propio laberinto contra ellos. Cada trampa y cada manipulación que habían preparado se volvió en su contra. Al final del corredor, una puerta de metal nos esperaba. Con un esfuerzo final, la abrimos y encontramos la salida. La luz del sol me cegó, pero fue un alivio como ningún otro. Respiré profundo, sabiendo que cada instante de aquel laberinto había sido un juego de vida o muerte. Ya fuera del edificio, con mi doble a mi lado, miré atrás. El lugar parecía ordinario desde el exterior, pero en su interior había sido un mundo de terror y control. ¿Quién estaba detrás de esto?, pregunté, todavía jadeando. Mi doble negó con la cabeza. No lo sé, pero lo importante es que sobrevivimos y recuperamos nuestra mente. Esa es la victoria. Y en ese momento lo entendí. El secuestro no solo había sido físico, sino mental, y mi mayor triunfo fue recuperar mi voluntad. No sabía quién nos había puesto en ese juego, ni por qué, pero ahora yo estaba libre. Y mi doble también. Caminamos hacia la calle, dejando atrás el edificio y el misterio. La luz del sol nos golpeaba, y por primera vez en semanas, sentí la calma. Sabía que la vida no volvería a ser igual. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que nadie podría manipularme de nuevo. Meses después, seguí intentando reconstruir mi vida. Algunos recuerdos seguían borrosos, fragmentos de lo que había pasado. Pero había aprendido algo vital. Incluso la oscuridad más profunda, la voluntad humana puede abrir la puerta hacia la libertad. Y a veces, cuando me miro en el espejo, veo algo que antes no existía. No soy solo la víctima del secuestro, soy el sobreviviente de mi propia mente. Cada sombra, cada voz, cada puerta cerrada, ahora son recuerdos que me enseñan que el mayor peligro nunca viene de afuera, sino de perder la conexión con uno mismo. Y mientras la ciudad seguía su rutina, yo sabía que había ganado la batalla más importante, la de mantenerme dueño de mi propia historia. Si sentiste la tensión conmigo, si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte. Aquí,
En sombras ocultas, siempre habrá nuevas historias que desafiar.